Bueno chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Como observaron en el video anterior, pues el profe les explicó muy bien que todos los textos se clasifican en diferentes tipos, ¿cierto? Está el narrativo, el argumentativo, el expositivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la vida real los seres humanos nos comunicamos de diferentes formas y hay una intención diferente en cada tipo de texto, ¿cierto? Cuando usted entonces va a argumentar, ¿sí? Es porque usted necesita convencer o persuadir a otra persona para que opine como usted. Entonces, ese es el texto argumentativo. Cuando usted va a narrar, o a contar algo, a contar una historia, se expresa con un léxico diferente, entonces ese es el texto narrativo. Y cuando usted va a exponer algo, ¿sí? Va a dar información acerca de un tema, entonces va a utilizar un texto expositivo, en este caso expositivo descriptivo, que es el que estamos trabajando en esta secuencia didáctica. Entonces ya llegó la hora de que se den cuenta, pues de que ustedes sepan, ¿sí? Que el texto que estamos trabajando durante toda esa secuencia didáctica es el texto expositivo descriptivo. Acá no estamos trabajando tanto narrativo, ¿sí? Solamente lo usamos de vez en cuando, pero necesitamos que ustedes mejoren en comprensión lectora, sobre todo en texto expositivo descriptivo, que como su nombre mismo lo dice, es el que expone, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy acá en esta exposición utilizando ¿qué tipo de texto? El tipo de texto expositivo descriptivo. Listo, porque no les estoy contando una historia, ni necesito argumentarles nada para que ustedes estén a mi favor, ¿cierto? Sino que estoy dándoles información. Entonces, vamos a acentuarnos esta vez en lo que es el texto y el género. Es muy sencillo. La tipología textual, ¿sí? Es como un closet. Vamos a mirar acá, ¿cierto? Es algo grande y el género es la clasificación de esa tipología textual. Entonces vamos a compararlo, por ejemplo, con la música. ¿Sí? A ver, digamos que la tipología textual es la música, ese tipo de texto que puede ser expositivo, descriptivo, puede ser argumentativo, puede ser narrativo, cualquiera de los tipos de texto que ya vimos. Entonces vamos a mirar la música. En ese caso sabemos que es un tipo de texto, ejemplo, ¿cierto? Pero resulta que la música no es la misma siempre. La música tiene diferentes clasificaciones. Una es el reggaetón, el merengue, la bachata, la salsa, el rock, etcétera. Es decir, que cada uno de estos es el género, ¿sí? La música en general, entonces, abarca muchos tipos de género y es muy amplia, ¿cierto? Asimismo, son los tipos de texto. En este caso, el tipo de texto expositivo descriptivo es muy amplio y ocupa muchas clasificaciones o géneros textuales. Entonces, la general es la tipología textual y la clasificación en más pequeñitas son esos géneros de música en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá el texto que más nos interesa porque es el texto expositivo descriptivo. Vamos a mirar aquí según Teodoro Álvarez, 2007, él nos dice que el texto expositivo descriptivo, recuerden que es el de nuestra secuencia didáctica, es un texto que proporciona datos acerca de un tema o proceso determinado con el objetivo de demostrarlo, detallarlo, sistematizarlo o diferenciarlo. Ya vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Vamos a mirar primero entonces esa tipología de texto que es el texto expositivo descriptivo. Ojo, no es narrativo ni argumentativo, no, expositivo descriptivo. Esa tipología tiene muchos géneros textuales, es decir, tiene una clasificación,
¿sí? Entonces vamos a mirar, este es el ejemplo de un closet, vamos a mirar, este es el señor closet. ¿Cómo se llama el closet en general? Se llama expositivo descriptivo, porque es un todo. Pero ese closet tiene varios compartimentos donde usted guarda en un lugar la ropa, en otro lugar los zapatos, y cada compartimento, cada cajoncito de esos es un género textual, es decir que todo ese closet, todo ese texto expositivo descriptivo se clasifica en catálogos o guías turísticas, ¿sí? Porque esas guías turísticas o los catálogos que a usted le entregan en la calle son un expositivo descriptivo, pues porque le proporcionan información y datos con el objetivo de guiarlo a usted, ¿cierto? Para darle cualquier tipo de información o para que usted haga algún paseo, si es el caso de una guía turística. Reglas de juego. Cuando ustedes juegan, digamos, una lotería, que ustedes al principio ponen, bueno, vamos a poner tales reglas. Dicen eso. Ahí cuando usted da unas reglas de un juego, mire que usted no está contando una historia, ni argumentando, usted no está narrando, no, usted está dando datos. ¿Sí? Describiendo información para que esas reglas se cumplan. Entonces, es más como en este caso una orden. ¿Sí? Recetas de cocina, cuando usted va a preparar, digamos, una sopa, un sancocho bien rico y tú lo lees, mire que ahí no le están contando una historia, no le están tampoco argumentando para persuadirlo y convencerlo a usted de alguna cosa que quiera, no, simplemente le están dando información organizada en forma de proceso, ¿cierto? Para que usted pueda hacer esa receta, ese plato, normas de seguridad. Cuando usted lee, digamos, un libro, cuando se compra una lavadora y usted lee esas normas, entonces esos son también una exposición descriptiva porque da datos muy mínimos, muy explícitos de cada proceso. Normas legales, ¿sí? En el caso entonces de la Constitución Política de Colombia, es un libro expositivo descriptivo, esa constitución que ustedes la trabajan en sociales también, porque pues entonces da información, datos detallados, ahí no le están contando ninguna historia. Reglamentos como el manual de convivencia. En el manual de convivencia del colegio también es un expositivo descriptivo. ¿Por qué un expositivo descriptivo? Porque aquí también te dan datos, te dan información en tercera persona sobre reglas que usted debe cumplir. ¿Sí? Entonces, el expositivo descriptivo muchas veces se usa, como vemos, como órdenes, ¿cierto? O reglas. Las adivinanzas también, porque usted en una adivinanza no está contando una historia, sino que usted está transmitiendo información. Y ojo, las lecturas de las guías transversalizadas que ustedes están trabajando en este momento o de algunos otros textos que ustedes trabajan, que trabajamos, digamos, en ciencias naturales, donde ustedes ven que se da el proceso, por ejemplo, cuando vimos la célula, que se explicaba bien primero para qué servía el núcleo, luego el aparato de Golgi, luego el retículo endoplasmático. Miren que era un tipo de texto expositivo, descriptivo, porque estaba dando una información organizada. ¿Listo? Vamos a mirar por encima entonces la otra tipología que no es la que estamos trabajando en la secuencia didáctica, pero que ustedes han trabajado mucho desde la primaria, y es la tipología de texto narrativo. Ya no es expositivo descriptivo, sino narrativo, y estas se clasifican varios géneros textuales como noticias, las que vemos todos los días, las novelas que están escritas en una tipología de texto narrativo porque cuenta una historia, entonces el léxico que usan acá es diferente. Los cuentos que ustedes hacen, el cuento de Caperucita Roja, de Tito y Pepita que vimos la vez pasada, ese cuento no es expositivo descriptivo, lo utilizamos con otro objetivo, pero es narrativo. Las biografías, las historietas, si ustedes ven a veces los dibujitos o los ponen a hacer en español, entonces esas historietas son de la tipología textual narrativa, y estos son los géneros, la clasificación. Entonces, queda claro hasta el momento que los géneros textuales son las diferentes clasificaciones de
tipologías o de textos, de tipos de textos, ¿cierto? Por eso acá les hice varias flechitas, porque es la tipología de texto, se divide en muchos géneros. Ahora entonces vamos a recordar un poco nuestro texto expositivo, que es el que estamos trabajando en esta secuencia didáctica, el que necesitamos que tú como estudiante pues aprendas a comprender más, porque es el que más se ve y también el que sale en las pruebas a ver y el que más se da cuando tú estés trabajando más adelante que te gradúes. Entonces el texto expositivo descriptivo es un texto que proporciona datos acerca de un tema o proceso determinado. Entonces, como vimos acá en los ejemplos, todos estos géneros de texto expositivo transmiten o proporcionan datos, ¿cierto? Digamos, la receta de cocina, usted le da unos datos, necesita, digamos, cebolla, tomate, papa, racacha, para preparar el sancocho. ¿Y qué datos le está proporcionando? Le dice, por ejemplo, primero usted debe poner a cocinar la carne, luego la cebolla, luego debe poner a cocinar el plátano, luego debe agregar un poco más de agua. Entonces, mire que están proporcionando datos. Es un texto que proporciona datos acerca de un tema o proceso determinado. ¿Qué tema estamos hablando ahí? Pues temas de cocina, ¿cierto? ¿Y qué proceso? Como la realización de un plato, con el objetivo de demostrarlo, detallarlo, sistematizarlo o diferenciarlo. Entonces, ¿qué objetivo tiene esa receta de cocina? Pues primero que todo, de detallarle a usted muchos datos para que usted lo sistematice, o sea, lo organice, lo diferencie de otras recetas, ¿cierto? Diferencie que un sancocho se hace diferente a unos frijoles, digamos, o a un ajiaco, y de demostrarlo. ¿Cómo así que demostrarlo? Sí, porque cuando usted ya lo prepara, entonces usted dice, ve, ese texto, esa receta de cocina sí me mostró unos datos reales, por eso el sancocho me quedó tan rico, ¿cierto? Entonces, el texto expositivo descriptivo es un texto muy cierto, muy científico, de que prácticamente no tiene lugar a dudas en cuanto a lo que dice, porque ya ha sido comprobado. Cuando usted lee una receta de cocina es porque alguien ya la preparó. Cuando cuando el colegio hace un manual de convivencia es porque ya han tenido esos conflictos, entonces por eso lo hacen. Entonces el texto expositivo descriptivo es un texto muy asertivo, ¿sí? De información que ya está comprobada. Bueno, chicos, muchas gracias. Ahora sí continuamos con las otras actividades.